Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me gustaría que platicáramos un poco acerca de lo que está sucediendo con esta plataforma de Netflix. Pues como sabemos, estrenaron una película donde se burlan de Jesús, se burlan de todo el entorno de Jesús y se burlan del cristianismo. Pero no me gustaría hablar en sí de la película, sino más que todo me gustaría hablar de la reacción que nosotros los cristianos estamos teniendo ante esta situación. Y no le quiero hablar ni a tu mente, ni a esa parte racional tuya, ni le quiero hablar a esa parte sentimental tuya tampoco, o cómo te hace sentir esta situación, sino más que todo me gustaría hablarle a tu espíritu. Y qué mejor para hablarle a tu espíritu que hablar un poco lo que la Biblia dice. Y la Biblia nos cuenta un pasaje en los Evangelios donde Jesús había estado haciendo el bien a las personas, había estado sanándolos, había estado eh, liberándolos, había estado trayendo palabras buenas a las personas, había estado cambiando la vida de muchas personas. Y Jesús se dirige a una aldea, a cierta aldea, a cierto lugar, pero cuando Jesús llega a ese lugar no es bien recibido. La Biblia no especifica realmente si fue con violencia, pero sí definitivamente bajo amenazas los echan de ese lugar y le prohíben a Jesús entrar ahí, a Jesús y a sus discípulos. Y los discípulos obviamente se sintieron como estoy seguro que cualquiera de nosotros nos hubiéramos sentido en esa situación. O sea, Jesús había llegado a quererles hacer un bien, a sanarlos, a libertarlos, a llevarles palabras de vida eterna, a transformar sus vidas, pero sin embargo estas personas no lo trataron bien. No solo no lo trataron bien, sino que fueron agresivos con él. Y no solo con él, sino también con los discípulos. Y ellos se sintieron de la manera lógica que cualquiera se sentiría ante esta situación. No tanto por ellos, también por ver la forma en que estaban tratando a Jesús, cuando ellos conocían perfectamente cuáles eran las intenciones que Jesús tenía de llegar a ese lugar. Y ellos se sintieron como, estoy seguro, nos sentimos nosotros cuando nos enteramos de esta película. Y ellos vienen indignados con toda la razón, porque probablemente hasta habían sido amenazados. Le dicen a Jesús, muy bíblicos ellos, con la Biblia que ellos tenían en ese tiempo que era el Antiguo Testamento, le dicen, eh, Jesús, no quieres que hagamos como hizo aquel profeta que no fue recibido en aquel lugar y que pidió que descendiera fuego del cielo y que los consumiera a todos. Solo danos la orden y nosotros lo hacemos. Así vamos a ser bíblicos y te vamos a respaldar. Nosotros somos del equipo de Jesús. Así dijeron ellos, somos del equipo de Jesús y vamos a pedir que descienda fuego del cielo y consuma a toda esta gente que te está tratando mal, te está tratando de esta manera tan injusta. Y Jesús los voltea a ver. Y la Biblia dice en diferentes versiones de ese pasaje, dice que Jesús se enoja con ellos. Se enoja con ellos y les dice, ustedes no han entendido de qué espíritu son o a qué espíritu pertenecen. Y ese es el mensaje que me gustaría que nosotros pudiéramos, ya después de pasar el enojo, después de pasar ese mal rato, que se siente que se burlen, de nuestro Dios, que se siente que se burlan de nuestras creencias, de lo que para nosotros es tan importante, y que la gente lo tome de esa manera y lo haga público en una plataforma donde millones de personas lo ven. Después de pasar esa situación incómoda, me gustaría hablarle a tu espíritu y decirle las mismas palabras que Jesús le dijo a los discípulos, no yo tomando el papel de Jesús de ninguna manera, sino más bien siendo un instrumento de Jesús para decirte, ¿te recuerdas de qué espíritu eres? ¿Entiendes de qué espíritu eres? Porque el Espíritu Santo precisamente tiene la función de convencernos que necesitamos de Jesús. Y todos los que hemos creído en Jesús ha sido porque el Espíritu Santo obró en nosotros para que nosotros pudiéramos creer en Él. De hecho, el Espíritu Santo tiene el ministerio de la reconciliación y nos está regresando a Cristo. Nos está convenciendo de pecado, convenciendo que somos pecadores y que necesitamos el perdón en Cristo. Ahora, yo sé que todas esas cosas tú ya las sabes, pero me gustaría recordártelas.
¿A qué espíritu tú perteneces? Jesús no se defendió cuando esta gente lo trató de la manera en que lo trató, sino más bien Jesús quería alcanzar a esas personas. Y eso es lo que la Biblia dice. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que al contrario, lo que Él quiere es que todas las personas se arrepientan. Y aquí es donde nosotros deberíamos de hacer un análisis en nuestra vida y la reacción que nosotros estamos tomando, porque ¿qué significa si nosotros, motivados por la indignación, que es lógica, que es normal, que yo no estoy diciendo que esté mal de ninguna manera, que es normal sentirnos de esa manera indignados, empecemos a promover que quitemos y cancelemos nuestras cuentas de Netflix y que le hagamos la guerra a la empresa y que boicoteemos a esta empresa por lo que están transmitiendo? ¿Qué significa para la humanidad esto? ¿Qué estamos demostrando nosotros con esto? Queremos entrar a una guerra con quien no piense como nosotros. Queremos dañar a una empresa que permitió algo que no nos gustó a nosotros, que afectó, que atacó a nuestras creencias. ¿Qué va a pasar si nosotros, todos los cristianos, nos decidimos en cancelar nuestra cuenta de Netflix? A mí Netflix no me paga nada. La verdad es que a veces no me gusta mucho el contenido que hay ahí. Les voy a ser honesto. Sí tengo una cuenta activa y de vez en cuando miro algo ahí, pero es difícil encontrar algo bueno. Sin embargo, sé que dentro de Netflix hay un gran contenido cristiano. Contenido donde muchas productoras y muchos directores, yo trabajo y estoy dentro de la industria de cine en mi país, dentro de la industria de producción audiovisual. ¿Qué significa que nosotros los cristianos empecemos a cancelar nuestras cuentas y nos salgamos de Netflix? Bueno, el primer paso va a ser que Netflix comience a desechar todo el contenido cristiano, porque Netflix lo que hace es que hace un estudio sobre la cantidad de suscriptores que tiene y lo que a sus suscriptores les gustaría ver, y en base a eso es que comienza a permitir cierto contenido. Entonces el contenido que tiene Netflix es en base a los suscriptores que ellos tienen. Entonces, ¿qué pasa si nosotros empezamos a cancelar nuestras cuentas? Bueno, lo primero que va a suceder es que van a empezar a quitar todo el contenido cristiano. Ahora, les voy a ser sinceros, a veces cuesta que nosotros los cristianos miremos contenido cristiano, pero muchas veces hay películas evangelísticas muy buenas. De verdad, he visto algunas que de hecho me han impresionado bastante y que muchas personas que no sabían que eran películas cristianas y las han visto y han sido verdaderamente impactados. Yo pienso que nosotros deberíamos de tomar en cuenta todas estas cosas, porque hay muchos productoras cristianas, muchos directores cristianos, muchos pastores, muchos ministerios evangelísticos que están utilizando la plataforma de Netflix para trasladar el mensaje de salvación. Pero les vamos a cerrar las puertas y nosotros los cristianos cancelamos nuestras cuentas de Netflix por una película que dice todo lo contrario y que no nos gustó. Yo creo que lo que nosotros deberíamos de procurar hacer es crear más contenido cristiano, hacer cosas de mayor calidad, hacer películas buenas, hacer cortometrajes buenos, apoyar a todos los ministerios evangelísticos que estén llevando el mensaje y tener compasión con las almas como Jesús tuvo. Yo te voy a decir una cosa, yo blasfemé antes de ser cristiano, yo me burlé de Jesús antes de ser cristiano, yo rechacé el nombre de Jesús antes de ser cristiano, y Jesús no me rechazó a mí, sino yo lo conocí a pesar de todo lo que yo era y todo lo que yo dije y todo lo que yo hice. Así que nosotros deberíamos de tomar más la actitud de la que Jesús tomaría, a la que los discípulos tomaron en esa situación, y entender que Dios no nos mandó a pelear una guerra, Dios no nos mandó a defenderlo, Dios no nos mandó a fomentar una religión. No vamos a crear una plataforma cristiana donde solo haya contenido cristiano y cada vez nos alejemos más del mundo y nos encerremos más en una burbuja cristiana donde no hacemos absolutamente nada, no impactamos absolutamente nada y no decimos absolutamente nada, sino que realmente Dios nos llamó a hacer luz en un mundo de oscuridad. Y yo entiendo la frustración, entiendo la indignación y entiendo todo lo que nosotros podemos sentir, pero ante todas estas cosas,
Ante todas estas cosas debería de predominar el amor en nosotros, el amor de Dios. Y ese es el amor que nosotros deberíamos buscar mostrar todo el tiempo, aún de quienes se burlan de nosotros, de nuestra fe y de nuestro Salvador. Siempre tenerlos en oración, orar por ellos, bendecirlos y ver de qué manera nosotros también podemos trasladar la imagen correcta, no religiosa, sino la correcta, de quién es Jesús realmente para nosotros, a través de las artes, a través de la creatividad y a través de los medios que Él nos puede dar, que incluso puede llegar a ser Netflix uno de esos medios para bendecir la vida de muchas personas. Dios te bendiga.